Son las 3 de la mañana y pues la promesa inicial era súper simple, ¿no? O sea, entrar a redes sociales solo 5 minutos para desconectar la cabeza. Claro, el famoso solo un ratito. Exacto, pero la pantalla sigue brillando en la oscuridad y ya pasaron, 3 horas. 3 horas consumiendo historias de gente que ni siquiera nos importa. Y al día siguiente estás destruida. Sí, totalmente. O, a ver, pongamos otro escenario para quienes nos escuchan. Es martes por la tarde. De repente aparece un vacío existencial inexplicable. Y pues la solución rápida es dar el tarjetazo. Uy, sí, la compra por impulso. Ajá, comprando cosas en línea que la neta van a terminar arrumbadas en un rincón. O la clásica, que yo creo que es la más dolorosa de todas. A ver, ¿cuál? Revisar el celular a medianoche, así con un nudo en el estómago, buscando cualquier señal en el perfil del ex. Híjole, sí, esa es fuertísima. Es cañón. Y para toda la tribu que nos escucha y que alguna vez ha sentido que simplemente les falta fuerza de voluntad en esos momentos, pues les tenemos noticias. Noticias bastante reveladoras, de hecho. Exacto, porque los manuales clínicos dicen algo verdaderamente aterrador. No es debilidad moral. O sea, la mente está intoxicada, en pleno caos, aunque el cuerpo no haya consumido una sola gota de alcohol o de nada. Bienvenidos a este análisis a fondo. Gracias, un gusto estar aquí. La misión de hoy es tomar la literatura clásica de recuperación emocional y estamos hablando de extractos fundamentales de los 12 pasos, artículos médicos históricos y manuales de prevención de recaídas. Documentos que han salvado vidas, Sí, literalmente. tal cual. Pero el giro es que vamos a aplicar toda esa sabiduría a nuestras compulsiones modernas no químicas. Y es un ejercicio vital, la verdad. Porque el objetivo de sumergirnos en estos documentos no es hablar de, digamos, las sustancias en sí, sino rescatar la arquitectura psicológica que nos lleva al abismo. Ajá, entender el mecanismo de fondo. Exactamente. Queremos entender el porqué de nuestras conductas, cómo se construye el autoengaño, y por qué esa idea de que tenemos todo bajo control es, sin duda, la trampa más grande de la mente humana. Y vamos a hablar a calzón quitado y porque, pues la neta, es muy fácil señalar al que tiene un problema evidente con una sustancia, ¿no? Claro, es muy cómodo juzgar desde afuera. Sí, pero es mucho más incómodo darnos cuenta de cómo operan estas mismas dinámicas, en la vida diaria de cualquier persona. Y aquí quiero arrancar haciendo un poco de abogada del diablo. Venga, a ver. A ver, yo entiendo el punto de buscar la dopamina fácil, de engancharse con las notificaciones y todo eso. Pero, ¿no es un poco extremo comparar el darle like a una foto o, no sé, meter un par de zapatos al carrito de compras con una adicción destructiva que destruye familias enteras? Es una objeción súper válida. Es que los textos hablan de ingobernabilidad y esa es una palabra fuertísima. Lo es, y desde fuera parece desproporcionado, te lo concedo. Pero si analizamos el mecanismo neurológico y psicológico, la literatura clínica es contundente. ¿En qué sentido? En que al sistema de recompensas del cerebro no le importa la fuente. O sea, no distingue. Solo le importa el pico de dopamina y el escape del dolor. Wow, o sea, el cerebro solo quiere su premio sin importar de dónde venga. Exacto. Cuando los textos hablan de ingobernabilidad, no se refieren necesariamente a terminar en la calle o perderlo todo materialmente. Se refieren a la pérdida total de jurisdicción sobre las propias decisiones. Esa frase está durísima. Pérdida de jurisdicción. Es que es eso. Es saber que una acción hace daño, prometer no volver a hacerla y de todos modos encontrarse ejecutándola en automático. Y esto nos lleva directamente a un concepto fascinante que los artículos históricos detallan a fondo, que es el síndrome de la borrachera seca. Uy, la borrachera seca. Ese término me voló la cabeza al leer los apuntes. O sea, una borrachera sin haber tomado absolutamente nada. Tal cual, la literatura define la borrachera seca como un estado neurológico y emocional de caos absoluto. El individuo está libre de sustancias, sí, pero su química cerebral está completamente secuestrada por el cortisol y la adrenalina. O sea, están en modo de supervivencia. Sí, hay ira, hay irritabilidad crónica, victimización y una inquietud súper profunda. Uno de los textos que revisamos describe la mente en este estado como un niño hiperactivo Ajá. o como un animal aterrorizado que huye de sí mismo. La persona huye de la culpa, de la incomodidad o del silencio,
y busca desesperadamente un sustituto a la acción. Claro, disfrazándolo de cosas normales, ¿no? Como planes urgentes o preocupaciones de trabajo. Exactamente. El cuerpo no está consumiendo nada, pero la mente está completamente intoxicada por emociones desbordadas que simplemente no sabe procesar. O sea que la mente está, haz de cuenta, corriendo en una caminadora a máxima velocidad, quemando el motor a todo lo que da, pero sin avanzar un solo centímetro. Es una gran analogía, ¿sí? Y esto me hace pensar en otra de las grandes metáforas de las fuentes, porque en la recuperación tradicional siempre se insiste en que el peligro real no es el quinto trago. Así es el primero. Exacto, el primer trago, porque es el que detona una alergia física y una reacción en cadena donde el cerebro simplemente apaga los frenos. Entonces, si aplicamos eso a la vida moderna de hoy, podríamos decir que, no sé, revisar el perfil de la expareja nada más para ver en qué anda, o entrar a la tienda en línea solo a ver escaparates, es el equivalente neurológico a ese primer trago. Sin duda alguna. Total y absolutamente. Y ojo, no es una interpretación libre nuestra. Ah, no. No, los textos fundamentales son clarísimos al establecer que todas las obsesiones comparten exactamente la misma arquitectura. O sea que esto ya se sabía desde hace décadas. Claro, mencionan explícitamente no solo a quienes dependen de una sustancia, hablan de los comedores compulsivos, de los jugadores compulsivos, e incluso detallan la obsesión tóxica de querer controlar a otras personas. Híjole, la necesidad de control. ¡Qué temita! Es que lo que ocurre en el cerebro es que la corteza prefrontal, que es la parte lógica que evalúa las consecuencias, es engañada por el centro de recompensas. La mente racionaliza y te convence con mentiras diminutas. El clásico, hay solo un mensajito. Exacto, solo un mensajito. O es una comprita pequeña, me lo merezco, he trabajado mucho. Pero en el instante microscópico en que se cruza esa línea, se detona el ciclo. Se dispara la alergia emocional y el individuo ya no controla la acción. La compulsión ya tomó el volante. Es la mentira monumental de yo lo controlo. No. Y la neta, si somos honestos con quienes nos escuchan, todos hemos estado ahí en algún momento. Todos. Entonces, si ya caímos en la trampa, si ya estamos súper enganchados y ese ciclo destructivo de las 3 de la mañana está en plena marcha, la gran pregunta para la tribu es, pues, ¿cómo frenamos esta avalancha? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las fuentes nos presentan el principio fundamental, el famoso primer paso, que francamente a mí me parece la píldora más amarga de tragar de todas. Es que es la piedra angular de todo este andamiaje clínico y filosófico. El primer paso es admitir la derrota total y la impotencia. Suena fuertísimo. ¿Lo es? Y para entender el porqué detrás de esto, que a simple vista parece rendición, los manuales nos remiten a los hallazgos del psiquiatra Harry Tiebout. Él introdujo un concepto revolucionario en su época, el ego inconquistable. A ver, pausa, porque aquí sí tengo que poner un poco de resistencia. Vamos a desmenuzar esto. Adelante. Vivimos en una sociedad que nos bombardea 24/7 con mensajes de tú puedes, no te rindas, el límite es el cielo. Nos exigen tener una fuerza de voluntad de acero para absolutamente todo, para el trabajo, el ejercicio, la mente. Sí, la cultura del échale ganas. Exacto. Entonces, ¿acaso rendirse no es sinónimo de cobardía? Porque nos han enseñado a luchar cuerpo a cuerpo contra nuestros demonios. Pero al leer la propuesta de este Dr. Tiebout, parece que la neta del planeta es que hay que bajarle 2 rayitas al ego. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que admitir la derrota y aceptar la impotencia se convierta, así, por arte de magia, en la victoria? Es una excelente provocación, de verdad, porque choca de frente con nuestra cultura del alto rendimiento. Lo que el Dr. Tiebout descubrió en su práctica clínica es que atacar una verdadera obsesión frontalmente, utilizando únicamente la fuerza de voluntad, es, como intentar detener una corriente de resaca en el mar nadando contra ella. Claro, te agotas y te ahogas. Exactamente. La fuerza de voluntad es un recurso cognitivo finito. Se agota cuando estamos cansados, tristes o estresados. El ego inconquistable opera bajo la ilusión de la omnipotencia. O sea, creer que siempre tenemos el control. Sí, asume inconscientemente que nunca puede ser detenido, que tiene el derecho divino de dominar la situación, y se opone con agresividad a cualquier insinuación de que ha perdido el control. Es el ego diciendo, mañana sí borro la aplicación, mañana sí dejo a esta persona que me destruye la vida. Hoy fallé, pero la verdad yo mando. Precisamente.
Y mientras ese ego siga en pie, validándose a través de la lucha constante, no hay ninguna esperanza. Qué fuerte. Thibaut explicaba que admitir la derrota no es cobardía, sino una profunda experiencia disciplinaria. Cuando tú peleas, le das energía a la obsesión. Rendirse desactiva el mecanismo. O sea, quitarle el combustible. Significa decir, me rindo. Mis propias herramientas, mi propia inteligencia y mi fuerza de voluntad simplemente no me alcanzan para ganar esta batalla. Imagina a alguien que lleva 10 años cargando una maleta de 100 kilos llena de piedras, convencido de que su valor como ser humano depende de no dejarla caer. No, bueno, qué pesadilla. Rendirse no es debilidad ahí, es la inteligencia de soltar la maleta, es dejar de pelear contra el universo y contra la realidad. Al soltar la cuerda, el ego se desinfla, y ese acto de humildad profunda es el milagro que detiene la compulsión en seco. Soltar la cuerda. Me fascina esa imagen. Es, digamos, como estar jugando al tira y afloja contra un monstruo gigante, justo al borde de un precipicio, ¿no? Gran imagen visual. Y las manos te están sangrando, los músculos te arden, y la mente te dice que si jalas un poquito más fuerte vas a ganar. Y la literatura de recuperación te dice algo súper contraintuitivo que es suelta la cuerda. Si la sueltas, el monstruo se cae solo por su propio peso. Exactamente eso. Pero bueno, digamos que aceptamos esto, soltamos la cuerda y admitimos la impotencia total ante el celular o las compras compulsivas o esa persona súper tóxica. ¿Qué pasa después? Ahí viene lo bueno. Sí, porque el monstruo se cabe, ¿de acuerdo? Pero el vacío interno, o sea, ese torbellino emocional que nos empujaba a buscar la dopamina fácil en primer lugar, pues sigue ahí, no desaparece por arte de magia. Esa es la pregunta que separa a quienes simplemente detienen una conducta de quienes realmente sanan. Y nos lleva directamente a lo que uno de los cofundadores de estos principios llamó la próxima frontera. Que es la sobriedad emocional. Así es, la sobriedad emocional. La literatura es sumamente estricta al hacer una distinción absoluta entre la abstinencia y la sobriedad emocional. Y entender esto de verdad cambia todas las reglas del juego. A ver, déjame sintetizar lo que entendí de las fuentes en esta parte, a ver si voy por buen camino, porque siento que este punto es verdaderamente crucial. Claro, te escucho. Uno pensaría que con simplemente no hacerlo, o sea, con amarrarse a las manos y no comprar o esconder el teléfono en un cajón, ya estás del otro lado. Pero los textos indican que la abstinencia es básicamente aguantarse a la fuerza. Es sobrevivir apenas. Exacto, es cerrar la mandíbula y sufrir la privación. El sistema nervioso sigue en estado de alerta máxima, en modo de supervivencia total. Sí. En cambio, la sobriedad emocional no se trata de suprimir el impulso a la fuerza, sino de aprender a regular el sistema nervioso para que el deseo desesperado desaparezca. O sea, es poder sentir emociones incómodas sin tener que salir corriendo a anestesiarlas con algo. Es por ahí la cosa. Lo has resumido con una precisión milimétrica, la verdad. La abstinencia sola es depender de los frenos de emergencia del coche, mientras el acelerador sigue pisado a fondo. Tarde o temprano los frenos se van a quemar. Exacto. Cuando las personas solo se abstienen, desarrollan lo que clínicamente se llama fobia a las emociones. Fobia a las emociones. ¡Wow! Le tienen un terror absoluto a sentir tristeza, aburrimiento, soledad o dolor. Como no saben procesar esas emociones, el sistema nervioso exige una vía de escape. Y es ahí donde el consumismo desenfrenado, el drama de pareja o buscar validación en redes sociales entran como una automedicación perfecta. Claro, te adormecen. La sobriedad emocional, por otro lado, es el trabajo profundo de aceptar la realidad. Es aprender a sentarse con la incomodidad y descubrir que una emoción negativa no es una emergencia. No requiere una solución inmediata. Qué liberador suena eso. Y esto aplica a todas las áreas de la vida, ¿no? Las fuentes traen un ejemplo crudísimo sobre las relaciones de pareja que, la neta, me dejó pensando muchísimo. Sí, es un ejemplo muy revelador. Describen al típico enamorado que justifica montar guardia frente a la casa de la otra persona. O, ya sabes, que manda 50 mensajes al día justificándose con un «es que te quiero demasiado y me preocupo por ti». El clásico pretexto. Ajá, y el texto
no tiene piedad y dice las cosas como son. La neta, eso no es amor romántico, es una exigencia desmesurada, es una total falta de sobriedad emocional. Completamente. El individuo está usando a otra persona para calmar su propia ansiedad interna, lo cual es profundamente egoísta. Y el gran reto moderno es que, a diferencia de una sustancia química de la que, pues, puedes alejarte para siempre, no podemos simplemente abstenernos del Internet. No, ni del dinero. Ni del dinero, ni de relacionarnos con otros seres humanos. O sea, tenemos que interactuar con estas cosas todos los días de nuestra vida. Exactamente. No podemos irnos a vivir a una cueva en la montaña. Por eso el objetivo a largo plazo de la sobriedad emocional es dejar de exigirle al mundo exterior que nos proporcione paz. Es asumir la responsabilidad propia. Es abandonar la idea infantil de que necesitamos que los demás se comporten de cierta manera o que necesitamos poseer ciertos objetos de marca para estar completos. Cuando sanamos el trauma o el vacío subyacente, la dependencia externa simplemente se evapora. Es pasar del te necesito para sobrevivir al estoy completa por mi cuenta y elijo compartir contigo. Qué buena forma de ponerlo. Pero bueno, bajemos toda esta filosofía de alto nivel a la trinchera del día a día, ¿no? A lo práctico. Sí, porque la teoría suena preciosa y todos somos iluminados aquí, pero cuando son las 11 de la noche, hubo broncas horribles en el trabajo, el nivel de estrés está por las nubes y la ansiedad ataca con todo, la teoría sale volando por la ventana. Totalmente. Las ganas de sacar la tarjeta de crédito para comprar esa tontería de madrugada o de stalkear perfiles en Instagram se vuelven físicas, o sea, casi insoportables. Entonces, ¿cuáles son los salvavidas tácticos reales que nos ofrecen estos manuales de prevención? Bueno, aquí entramos en la ingeniería de la prevención de recaídas. Y la táctica más poderosa, comprobada durante décadas, es el famoso plan de 24 horas, apoyado, claro, en el principio de tómalo con calma. A ver, explícanos eso. Hay una razón neurológica muy profunda de por qué esto funciona. Si una persona en plena crisis de ansiedad se dice a sí misma, nunca más voy a ver su perfil, o nunca más en la vida voy a gastar en cosas inútiles. Ajá, te entra el pánico. El cerebro reptiliano entra en pánico absoluto. La palabra nunca se procesa como una privación absoluta y genera muchísimo terror, lo que paradójicamente aumenta el deseo compulsivo. Claro, el cerebro dice, híjole, si nunca más lo voy a tener, pues lo necesito ahora mismo, en este segundo. Exacto, entra en modo escasez. El plan de 24 horas hackea esta respuesta por completo. El compromiso se reduce dramáticamente. La decisión es mantenerse libre de la obsesión, pero solo por hoy. Fragmentas la vida, digamos. Fragmentas la vida en unidades manejables. La mente puede tolerar la privación si sabe que es solo por unas cuantas horas. Mañana será otro día, mañana se tomará otra decisión. Pero hoy, en estas 24 horas, la compulsión no va a ganar. Me encanta. Y aunado a esto, los manuales enfatizan muchísimo la importancia de desarmar los gatillos ambientales cambiando las rutinas. Por ejemplo, si el hábito es scrollear en la cama apagando la luz, hay que dejar el teléfono en otra habitación, punto. Sí, romper el ciclo automático. Si la crisis llega al escuchar cierta música triste, pues hay que cambiar el entorno. Esto previene que la mente entre en los dos estados más peligrosos que preceden a una caída. A ver, de hecho, justamente leyendo sobre estas herramientas de prevención en La Fuente, me topé con dos conceptos que se me hicieron súper gráficos. Cuéntame. La bola de nieve y el vaso de agua. Y bueno, conectando los puntos con lo que estamos hablando, me imagino que la bola de nieve se refiere a este efecto túnel, ¿no? Donde la mente empieza a acumular frustraciones pequeñitas, resentimientos diarios que no se gestionan o se callan. Ajá, hasta que la avalancha emocional es tan grande que pues la recaída parece el único alivio posible para sacar esa presión. Es un mecanismo muy común. Y por otro lado, esto de ahogarse en un vaso de agua me suena a esa distorsión cognitiva, esa parálisis donde se pierde por completo la perspectiva y pues cualquier problema minúsculo, una crítica insignificante se siente como el fin del mundo. Voy por buen camino. Vas por el camino exacto, la verdad, y has tocado el mecanismo cognitivo clave aquí. Ambos fenómenos comparten la misma raíz, que es la pérdida de la perspectiva racional. Ya. En la bola de nieve, la acumulación de ira no procesada crea una visión de túnel. El cerebro literalmente filtra cualquier información positiva y solo se enfoca en lo negativo.
Te pones unos lentes negros. Y en el vaso de agua, la catastrofización es la que domina. La amígdala secuestra el cerebro y convence a la persona de que, pobre de mí, nadie me entiende o ya todo está arruinado. En ambos estados, la razón se nubla y el individuo rompe súper fácil los parámetros de seguridad que se había autoimpuesto. Claro, justificando la recaída con un, pues de todos modos ya todo está mal, ¿qué más da? Es el autoengaño del pesimismo, ni más ni menos. Sí, por eso se me hace tan liberador el concepto este de desearse felices 24 horas. O sea, es quitarse el peso aplastante del futuro y simplemente enfocarse en, pues en ganar la batalla de hoy, ¿no? Un día a la vez. Y otra herramienta que mencionan los textos y que me gustaría que la tribu se llevara como algo súper práctico y aplicable hoy mismo es la terapia del teléfono. Uy, importantísima. Pero ojo, no se refiere a ver la pantalla, sino a que si se siente el impulso de buscar esa dopamina tóxica, antes de actuar, levantes el teléfono y le hables a un amigo. Conectar con otro ser humano. Exacto, conectar con la red de apoyo real. Es, digamos, sacar la ansiedad por la boca, verbalizarla, en lugar de actuarla en silencio. Y esto va muy de la mano con otro principio que los textos exigen muchísimo, que es la honradez absoluta. La honestidad rigurosa, sí. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, fueron precisamente nuestras propias mentiras, o sea, decirnos solo un ratito, yo lo controlo, no pasa nada, lo que nos metió en este problema en primer lugar, ¿no? Esa es la síntesis perfecta del proceso preventivo. La honestidad rigurosa actúa como un bisturí, de verdad, corta el autoengaño de raíz. ¡Qué buena analogía! Clínicamente, se sabe que la permisividad es la puerta que abre la esperanza a una nueva obsesión. Cuando alguien rompe sus pequeños parámetros de seguridad, cuando se da, entre comillas, permisos justificables. El famoso por ser viernes. Exacto. Pensando que ya sanó y que ahora sí puede coquetear con el peligro, el ego revive instantáneamente. Y déjame decirte, el ego tiene unas capacidades de regeneración asombrosas. Creer que se ha recuperado el control total es siempre, siempre la antesala del desastre. Híjole, ha sido un viaje súper intenso el de hoy. Y pues llegamos al momento de recapitular todo este análisis a fondo. Así es. Para toda la gente que nos escucha, el mensaje central de estos textos es directo y creo que está lleno de una empatía clínica muy bonita. Caer en estos ciclos interminables de redes sociales, de consumismo o de relaciones destructivas no es un problema de debilidad moral. No, para nada. Ni es una falla de carácter, que es lo que nos han hecho creer. Es una obsesión de la mente y es una respuesta neurológica ante la dopamina fácil que, pues, nos anestesia del dolor. Ese es el núcleo del problema. Y hemos visto que luchar frente a frente contra esto, pelearse a puñetazos, nos agota. Rendirse no es perder ni ser cobarde. Rendirse, o sea, soltar la cuerda, es la única forma real de bajar la ansiedad a cero y dejar de pelear batallas inútiles que solo alimentan al ego. Absolutamente. Es el paso indispensable para empezar a construir una verdadera sobriedad emocional, donde por fin aceptamos la realidad sin tener la necesidad de huir de ella cada 5 minutos. Y el premio final de esa sobriedad emocional, hay que decirlo, no es una vida aburrida o llena de restricciones y sufrimiento, sino la libertad absoluta. La libertad real, ¿sí? La libertad de caminar por el mundo sin ser esclavos de los impulsos, sin reaccionar en automático a todo lo que pasa, y sobre todo, sin depender del comportamiento de los demás o de estímulos externos para mantener nuestra propia paz interior. Así es. Por eso, el llamado a la acción para nuestra tribu el día de hoy es muy claro. Tómense un momento de honestidad brutal para identificar cuál es esa compulsión moderna que hoy les está robando la tranquilidad. Identifíquenla bien. Y tomen la valiente decisión, la verdaderamente heroica decisión, de soltar la obsesión hoy. No se preocupen por lo que va a pasar el mes que viene, o en las vacaciones, o el año que entra. Solo por hoy. Felices 24 horas a todos los que decidan dar ese paso y soltar la cuerda. Me uno a ese deseo. Y me gustaría despedir este análisis dejando una idea súper profunda extraída de estas fuentes, algo para que cada persona lo mastique en sus propios espacios y tiempos. Adelante. Si toda esta literatura clínica nos advierte que la mente obsesiva es como un animal inquieto que huye del presente, que le tiene un terror profundo a la quietud y al dolor, vale la pena preguntarnos, A ver.
¿Qué pasaría si todas estas compulsiones modernas que hemos normalizado, o sea, el drama interminable de pareja, las compras impulsivas a medianoche, el scroll infinito viendo vidas ajenas, son en realidad solo la rabieta aterrorizada de nuestro ego frente al silencio? ¡Wow! ¿Qué descubriríamos de nosotros mismos si, por solo 24 horas, nos atreviéramos a sentarnos en absoluto silencio, con nuestro propio vacío, sin intentar llenarlo con nada, pero absolutamente nada externo?